trabaja en el sector ferroviario y le pagan bien. Más tarde es elegido líder de una iglesia. Se siente dividido entre el deber y el trabajo. No sabe qué elegir y se debate. La guía de la palabra de Dios le aporta un rumbo claro para que deje de estar confundido. ¿Qué verdad comprende y le sirve para elegir lo correcto? Nací en una familia rural, pobre y provinciana. De niño, mi padre me exigía que estudiara mucho para poder entrar en una buena escuela y tener una vida próspera. Pero las cosas no salieron así. No aprobé la admisión a secundaria. Esto me dejó muy confundido y perdí la confianza. Para entonces estaba bajo mucho estrés y mucho dolor. Así fue hasta que me admitieron en una escuela de ingeniería ferroviaria. Y tras graduarme, me emplearon en la agencia ferroviaria. En 1999, mi esposa y yo aceptamos la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Luego, cumplí con el deber y participé en la vida de iglesia. Y meses después, me eligieron para liderarla. Pero ya siendo líder, al pasar más tiempo en reuniones y en el deber, surgieron problemas con mi trabajo. Para no perderme reuniones, tenía que pedir varias licencias al mes. Aparte de las deducciones salariales, también perdía mi bonificación mensual. Mi jefe, descontento, me dijo: acabas de empezar en este empleo, debes hacerlo bien. Si siempre pides licencias, pierdes gran parte de tu sueldo y tu bonificación. ¿No es una estupidez? Te he cuidado mucho, pero si pides tantas licencias, será difícil ascenderte. ¿No te incomodaron esas palabras? Así es. Luego, al pedir otra, me sentía confundido. Pensé, mi jefe es bueno conmigo. Si pido tantas licencias y le doy mala impresión, será muy difícil ascender. No puedo seguir haciéndolo, si no, él se molestará. Pero pensé, como líder de la iglesia, si no iba a las reuniones, no sabría de la labor de la iglesia y del estado de mis hermanos. Ni sabría hacer bien el trabajo de la iglesia. Por eso estaba muy confundido. Después decidí quedarme en el trabajo varias veces. Pero me sentía culpable por ello. En una ocasión, mi líder superior me notificó una reunión. Y de nuevo mi lucha interna. Por lo que oré a Dios para buscar su voluntad. Leí una de sus palabras. Dios Todopoderoso dice: en cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Sin embargo, detrás de bambalinas, cada etapa de la obra y todo lo que acontece es una apuesta hecha por Satanás ante Dios y exige que las personas se mantengan firmes en su testimonio para Dios. Mira cuando Job fue probado. Por ejemplo, detrás de escena, Satanás estaba haciendo una apuesta con Dios, y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros, está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello, hay una batalla. Todo lo que las personas hacen exige un determinado precio en sus esfuerzos. Sin dificultades reales, no pueden satisfacer a Dios. Ni siquiera se acercan a ello. Y solo están repitiendo eslóganes vacíos. ¿Pueden estos eslóganes vacíos satisfacer a Dios? Cuando Él y Satanás luchan en el ámbito espiritual, ¿cómo deberías satisfacer a Dios? ¿Y
¿Cómo deberías mantenerte firme en el testimonio de Él? Deberías saber que todo lo que te ocurre es una gran prueba, y es el momento en que Dios necesita que des testimonio. Aunque parezcan no ser importantes desde fuera, cuando estas cosas ocurren, muestran si amas o no a Dios. Si lo haces, serás capaz de mantenerte firme en tu testimonio de Él. Y si no has puesto en práctica el amor a Dios, esto muestra que no eres alguien que pone en práctica la verdad, que no tienes la verdad ni tienes la vida, que eres cascarilla. Amén. 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 En la palabra de Dios vi que a simple vista nos relacionamos con gente todos los días, pero por detrás está la apuesta de Satanás con Dios y hemos de mantenernos firmes en el testimonio. Amén. Cuando a Job le llegaron las pruebas, perdió toda su riqueza de un día para otro. Y parecía que le habían robado sus bienes unos ladrones. Pero detrás estaba la tentación de Satanás. Y como Job se mantuvo en el testimonio, Satanás se replegó humillado. Que coincidiera la hora de mi reunión con mi trabajo era una batalla espiritual. Aparentemente, mi jefe me tenía afecto y quería ascenderme. Pero en realidad Satanás estaba perturbando. Con la reputación y la fortuna, Satanás me tentaba a centrarme solo en eso. Quería hundir mi relación con Dios y alejarme de Él para que no pudiera cumplir mi deber. Esto albergaba las malvadas intenciones de Satanás. Mientras lo pensaba, oré a Dios. No caeré en las trampas de Satanás. Asistiré a la reunión, compartiré tus palabras, mantendré una relación contigo. Y no permitiré que Satanás triunfe. Luego tuve el valor de pedirle la licencia a mi jefe y asistí a la reunión. Gracias a Dios, buena elección. Así es. Sin embargo, conforme había más trabajo en la iglesia, había que organizar y ejecutar muchas cosas. Y para cumplir mi deber, necesitaba licencias. En esa época estaba muy atormentado y me costaba dominarlo, lo que afectaba al trabajo de la iglesia. Hasta pensé dejar mi empleo para que el trabajo de la iglesia no se retrasara. Pero me preocupaba que en tal caso me fuera imposible tener un buen porvenir. Era un trabajo tan bueno que me sentía reacio a dejarlo. Y era una constante lucha dentro de mí. Al llegar a casa, le dije a mi esposa que quería dejar el trabajo y le conté lo que pensaba. Le dije, no soporto la idea de renunciar. Estudié mucho para tener este empleo y el sueldo es alto. Si lo dejo, ¿qué pensarán de mí mis familiares y amigos? Mis padres se enojarán cuando se enteren. Además, si dejo el trabajo, no podremos comprar una casa y quizás seremos pobres. Pero ya he leído muchas palabras de Dios Todopoderoso y entiendo la voluntad de Dios. Los hermanos me han elegido líder de la iglesia. Si por mi trabajo demoro el de la iglesia, ¿no incumplo mi deber? Tras escucharme, mi esposa me dijo que orara más a Dios y decidiera. Tenía razón. En estos casos debes orar a Dios y buscar la verdad. Cuando ves con claridad y decides, te sientes en paz, sin arrepentirte. Así es. Cierto. Aquella noche me fue muy difícil dormir. Así que oré a Dios para que me guiara. Un día leí en la palabra de Dios Todopoderoso: ¿quién puede esforzarse verdadera y enteramente por mí y ofrecer su todo por mi bien? Sois tibios, vuestros pensamientos dan vueltas. Pensáis en el hogar, en la comida y en la ropa. A pesar de que estás aquí haciendo cosas para mí, en el fondo sigues pensando en tus familiares que están en casa. ¿Son todas estas cosas tu propiedad?
¿por qué no las encomiendas a mis manos? ¿Te falta fe en mí? ¿O acaso temes que lo que yo disponga no te resulte conveniente? ¿Por qué siempre te preocupas y añoras a tus seres queridos? ¿Ocupo yo un lugar determinado en tu corazón? Sigues hablando de permitirme tener dominio sobre ti y ocupar todo tu ser. Estas son todas mentiras. ¿Cuántos estáis comprometidos con la iglesia? ¿Y quién de vosotros no piensa en sí mismo, sino que actúa por el bien del reino de hoy? Piensa muy detenidamente en esto. Amén. Amén. Estas palabras revelan que cuando la gente no tiene auténtica fe, no se atreve a poner su futuro y su destino en manos de Dios. Siempre se preocupa por su carne, por miedo a que Dios no disponga bien las cosas. Esta gente no lleva a Dios en el corazón. ¿Acaso yo tampoco tenía fe en Dios? Me preocupaba que si dejaba el trabajo, me vería limitado financieramente. Tenía muy poca fe en Dios. No tenía la más mínima comprensión real de la soberanía de Dios. El Señor Jesús dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre las alimenta. ¿No sois vosotros de más valor que ellas? Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Solía recitar estos versículos y exhortar a otras personas con ellos. Pero cuando las cosas me pasaban a mí, no tenía auténtica fe en Dios. Al meditar estas palabras, comprendí que el futuro y el destino de todos están en manos de Dios y que siempre dispone lo conveniente. Dios prometió no maltratar a los que se esfuercen por Él. ¿Por qué no tenía esa confianza? En ese momento quise dejar el trabajo y cumplir bien con el deber. No obstante, al llegar a la oficina, mis compañeros estaban hablando de sus salarios y bonificaciones, y empecé a dudar, reacio a renunciar. No es fácil renunciar a un trabajo fijo. Es una auténtica lucha. Sí, y exige tener fe en Dios. Es muy cierto. Como sabía que había que pagar un precio por practicar la verdad, oré a Dios para que me guiara, para vencer la carne, dejar mi empleo y cumplir con el deber. Poco después viví algo realmente aterrador, que me hizo reflexionar sobre mi senda futura en la vida. Una noche, estaba trabajando con el maquinista, el capataz y otros para unir unos vagones. Estaba sobre un tren en marcha, dándole instrucciones por radio al maquinista de cómo unir el vagón. El tren se movía muy rápido. De acuerdo con el procedimiento, di la orden de frenar cuando estábamos a 10 vagones de distancia del vagón que íbamos a unir. Pero el maquinista no disminuyó la velocidad. Y vi con impotencia que el tren iba a chocar con el vagón aparcado en la vía. Se movía tan rápido que no pude saltar del vagón. Tan solo pude saltar al interior del vagón en el que estaba. Cerré los ojos, agarrado el lateral del vagón, para no salir despedido. Y clamé a Dios Todopoderoso en mi interior. Entonces chocaron fuertemente. El segundo maquinista se fracturó el brazo y lo llevaron deprisa al hospital. Yo estaba muy asustado, pero ileso. Demos gracias a Dios. Sin la protección de Dios, ¿quién sabe lo que podría haber pasado? Así es. Sabía que muchos especialistas en cambios de vía tenían accidentes. A unos se les aplastaban los brazos, a otros se les aplastaban las piernas. Vi que ante el peligro, un trabajo fijo no podría protegerme ni preservar mi vida. Cuanto más lo pensaba, más aterradora me parecía aquella noche. Tras este accidente, sentí que el afán por el dinero solo podía aportar un goce carnal temporal. Nada podía ser más triste que perder la protección de Dios y luego la vida. Si perdía la vida por ganar dinero,
¿De qué servía tener un buen trabajo? Mi empleo no podía seguir dificultando mi deber. Decidí seguir la palabra de Dios, confiarle todo y someterme a su soberanía y a sus disposiciones. Recordé unas palabras de Dios. Página 667. Como alguien que es normal y como alguien que busca el amor a Dios, la entrada al reino para ser uno del pueblo de Dios es vuestro futuro, y es una vida que tiene el mayor significado. Nadie está más bendecido que vosotros. ¿Por qué digo esto? Porque los que no creen en Dios viven para la carne y viven para Satanás. Pero hoy vivís para Dios y vivís para hacer la voluntad de Dios. Es por esto que digo que vuestras vidas son de gran importancia. Solo este grupo de escogidos de Dios puede vivir con el máximo sentido. Nadie más en la tierra puede vivir una vida con tanto valor y con tanto sentido. Amén. Amén. La palabra de Dios me conmovió. Cierto. Quienes aman a Dios no viven por la reputación ni por el goce carnal, sino para Dios. Así es. Vivir para Dios es la única vida que vale la pena. Amén. Por la predestinación de Dios, tuve la suerte de oír la voz del Creador, comprender algo de la verdad y cumplir con un deber. Era maravilloso. Tenía que dejar de vivir en mi pequeño mundo, en pos del dinero y el goce material. Debía obedecer las disposiciones de Dios y cumplir con mi deber. Amén. Luego leí otras palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: ¿Cómo transmitirás lo que has visto y experimentado a esos creyentes religiosos, lastimosos, pobres y devotos, hambrientos y sedientos de justicia, y que están esperando a que tú los pastorees? ¿Qué tipo de personas están esperando a que tú las pastorees? ¿Puedes imaginarlo? ¿Eres consciente de la carga que llevas a cuestas, de tu comisión y tu responsabilidad? ¿Dónde está tu sentido de misión histórica? ¿Cómo servirás adecuadamente como Señor en la próxima era? ¿Tienes un fuerte sentido del señorío? ¿Cómo describirías al Señor de todas las cosas? ¿Es realmente el Señor de todas las criaturas vivientes y todas las cosas físicas del mundo? ¿Qué planes tienes para el progreso de la siguiente fase de la obra? ¿Cuántas personas están esperando a que seas su pastor? ¿Es pesada tu tarea? Son pobres, lastimosos, ciegos, están confundidos, lamentándose en las tinieblas. ¿Dónde está el camino? ¿Cómo anhelan que la luz, como una estrella fugaz, descienda repentinamente y disperse a las fuerzas de la oscuridad que han oprimido a los hombres durante tantos años? ¿Quién puede conocer el alcance total de la ansiedad con la que esperan y cómo anhelan día y noche esto? Incluso cuando la luz les pase por delante, estas personas que sufren profundamente permanecen encarceladas en una mazmorra oscura, sin esperanza de liberación. ¿Cuándo dejarán de llorar? Es terrible la desgracia de estos espíritus frágiles que nunca han tenido reposo y han estado mucho tiempo atrapados en este estado por ataduras despiadadas e historia congelada. ¿Y quién ha oído los sonidos de sus gemidos? ¿Quién ha contemplado su estado miserable? ¿Has pensado alguna vez cuán afligido e inquieto está el corazón de Dios? ¿Cómo puede soportar Él ver a la humanidad inocente
que creó con sus propias manos, sufriendo tal tormento? Después de todo, los seres humanos son las víctimas que han sido envenenadas. Y aunque el hombre ha sobrevivido hasta hoy, ¿quién habría sabido que el maligno envenenó a la humanidad hace mucho tiempo? ¿Has olvidado que eres una de las víctimas? ¿No estás dispuesto a esforzarte por salvar a estos sobrevivientes por tu amor a Dios? ¿No estás dispuesto a dedicar toda tu energía para retribuir a Dios, que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? A fin de cuentas, ¿cómo interpretarías el ser usado por Dios para vivir tu vida extraordinaria? ¿Tienes realmente la determinación y la confianza para vivir la vida llena de sentido de una persona piadosa y que sirve a Dios? Amén. Amén. Con la palabra de Dios sentí su amor y preocupación por la humanidad, así como su deseo de salvarla. Estamos en los últimos días y los desastres aumentan. Dios expresa la verdad y realiza la obra de juicio para salvar a la gente del dominio de Satanás. Por la gracia de Dios, tuve la suerte de oír su voz y aceptar su salvación. Pero muchos que anhelan su aparición no han recibido al Señor. Todavía se dejan engañar y controlar por pastores del mundo religioso que son unos anticristos y no tienen manera de oír la voz de Dios y recibirlo. Así es. Si todos fueran tan egoístas como yo, si solo les importara la comodidad y no dieran testimonio de Dios, cuando llegara el gran desastre, todos caerían en él y serían castigados. Nada angustiaría más a Dios. Así es. Una vez meditada la voluntad de Dios, entendí que debía elegir y buscar. Entonces decidí renunciar a mi empleo, cumplir con el deber y esforzarme por Dios. Amén. Justo cuando quería renunciar, de pronto vino a verme el subjefe de estación, a enseñarme cómo hacer regalos a quienes me podrían ascender. Me lo explicó todo al detalle. Tras hablar un poco, empecé a dudar de nuevo de mi decisión de renunciar al trabajo. Te confundiste de nuevo. Así es. No todos tienen ocasión de ascender y me duplicarían el sueldo. Era una tentación. Así es. ¿Y cómo renunciaste al trabajo? No mucho después, experimenté otra cosa aterradora que me hizo cambiar totalmente de idea. Una vez, en el turno de día, había que desacoplar y reacoplar un tren que llegó a la estación. Después yo debía poner las zapatas de freno bajo las ruedas. Pero luego, antes de partir el tren, olvidé quitar las zapatas. El maquinista arrancó y las ruedas arrastraron las zapatas de freno por la vía. Él se dio cuenta y paró el tren justo antes de pasar por el cambio de vía, lo que evitó un descarrilamiento o incluso un vuelco. Se oye peligroso. Sí, realmente Dios nos protegió. Así es. Ese día, sin la protección de Dios, si el tren hubiera volcado, las consecuencias habrían sido inimaginables. Así es. Estaba aterrado. Hice introspección, preguntándome por qué pasó esto. Vi que, como líder de iglesia, sabía que mi empleo era un impedimento para mi deber, que afectaba al trabajo de la iglesia. Pero codiciaba el dinero y el placer carnal, no renunciaría a ellos. Y con frecuencia hacía juramentos a Dios y luego lo engañaba traicionándolos. ¿Cómo no aborrecería a Dios esto? Recordé la palabra de Dios. Habéis recibido gracia infinita de mí y visto infinitos misterios del cielo. E incluso os he enseñado las llamas del cielo, pero no podría soportar quemaros. ¿Y cuánto me habéis dado a cambio? ¿Cuánto estáis dispuestos a darme? Visto por fuera, lo que pasó no fue bueno, pero entendí claramente que era el amor de Dios. Él me hacía una advertencia.
Dios ha expresado mucha verdad y ha explicado con claridad el resultado y el destino de la gente. Solo quiere que comprendamos su sincero deseo. Busquemos la verdad, cumplamos los deberes de un ser creado y alcancemos su salvación. Cierto. Sin embargo, yo era terco. Dado que siempre me creí capaz de sobrevivir y vivir bien gracias a mi empleo, no estaba dispuesto a renunciar a él para seguir a Dios. Estos dos incidentes aterradores me despertaron del todo. Ante el desastre, no había dinero que pudiera salvarme la vida. Así es. Dios trataba de despertar mi frío e insensible corazón con sus palabras y la realidad. El Señor Jesús dijo: cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Entonces realmente entendí el sentido de las palabras del Señor Jesús. Cuando valoramos el dinero y el goce material, estas cosas se instalan en nuestro corazón y se hace imposible que amemos y sigamos a Dios, nos esforcemos por Él y cumplamos nuestros deberes. La gente así sigue anhelando la carne y es indigna de ser seguidora de Dios. No quería seguir decepcionando a Dios. Tenía que cambiar de idea, someterme a la soberanía de Dios, seguirlo incondicionalmente, esforzarme por Él y retribuir su amor. Amén. Amén. Entonces le dije a mi jefe que quería renunciar y pasé a tramitar la rescisión del contrato. Gracias a Dios. Por fin tomaste la decisión correcta. Así es. En ese momento estaba realmente relajado. Me sentía como un pájaro que volaba de la jaula. Ya no tenía que pedir más licencias, ni sufrir porque la labor de la iglesia se viera afectada por mi empleo. Me alegraba mucho de haber decidido eso. Gracias a Dios. Dios valora que seas capaz de esforzarte por Él y de cumplir tu deber. Por supuesto. Así es. Cuando dejaste el trabajo, ¿se opuso tu familia? ¿Cómo no lo harían? Mi padre se enojó mucho al enterarse. Vino a decirme: me esforcé en tu crianza y para pagar tus estudios. Conseguiste un buen empleo y ya no lo quieres. ¿En qué estás pensando? Tienes un trabajo estupendo. Puedes creer en Dios, pero no dejes el trabajo. Sin tu empleo, ¿cómo sobrevivirás? Me entristeció la expresión de enojo de mi padre. Recordé cómo ahorraban mis padres para que estudiara, con la esperanza de que encontrara un buen empleo y tuviera una magnífica vida. Yo también quería llevarme a mis padres del campo para vivir en la ciudad y vivir bien en lo material. Pero como había elegido la senda de la fe y ya no me afanaba por el dinero, me sentía en deuda con ellos. Ante las palabras de mi padre, no supe qué responder. Se me llenaron los ojos de lágrimas y no me atrevía a mirarlo. Pero en el fondo sabía que había elegido bien, porque el Salvador de los últimos días ha aparecido. Él expresa la verdad para salvarnos de este oscuro y malvado mundo. Y es la única forma de entrar en el reino de Dios, una oportunidad única en la vida. ¿Cómo podría renunciar a ello por anhelar la comodidad? ¿Cómo podía permitir que el trabajo me impidiera buscar la verdad y cumplir mi deber? Con dolor, oré en silencio a Dios, para que protegiera mi corazón de perturbaciones. Recordé unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: Dios creó este mundo y trajo a él al hombre, un ser vivo al que le otorgó la vida. Después, el hombre tuvo padres y parientes y ya no estuvo solo. Desde que el hombre puso los ojos por primera vez en este mundo material, estuvo destinado a existir dentro de la predestinación de Dios. El aliento de vida proveniente de Dios sostiene a cada ser vivo hasta llegar a la adultez.
Durante este proceso, nadie siente que el hombre esté creciendo bajo el cuidado de Dios. Más bien, la gente cree que lo hace bajo el amor y el cuidado de sus padres, y que es su propio instinto de vida el que dirige este crecimiento. Esto se debe a que el hombre no sabe quién le otorgó la vida o de dónde viene esa vida, y mucho menos la manera en la que el instinto de la vida crea milagros. El hombre solo sabe que el alimento es la base para que su vida continúe, que la perseverancia es la fuente de su existencia y que las creencias de su mente son el capital del que depende su supervivencia. El hombre es totalmente ajeno a la gracia y la provisión de Dios, y así desperdicia la vida que Dios le otorgó. Ni uno solo de esta humanidad, a quien Dios cuida día y noche, toma la iniciativa de adorarlo. Dios simplemente continúa obrando en el hombre, sobre el cual no tiene expectativas, tal y como lo planeó. Lo hace así con la esperanza de que, un día, el hombre despierte de su sueño y, de repente, comprenda el valor y el significado de la vida, el precio que Dios pagó por todo lo que le ha dado, y la ansiedad con la que Dios espera que el hombre regrese a Él. Debes sufrir adversidades por la verdad. Debes entregarte a la verdad. Debes soportar humillación por la verdad. Y para obtener más de la verdad, debes padecer más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. No debes desechar la verdad en beneficio de una vida familiar pacífica, y no debes perder la dignidad e integridad de tu vida por el bien de un disfrute momentáneo. Debes buscar todo lo que es hermoso y bueno, y debes buscar un camino en la vida que sea de mayor significado. Si llevas una vida tan vulgar y no buscas ningún objetivo, ¿no estás malgastando tu vida? ¿Qué puedes obtener de una vida así? Debes abandonar todos los placeres de la carne en aras de una verdad, y no debes desechar todas las verdades en aras de un pequeño placer. Personas como estas no tienen integridad ni dignidad. Su existencia no tiene sentido. Amén. Amén. Estas palabras me dieron esclarecimiento. Pensaba que mis padres me habían criado y habían reunido y ahorrado para que pudiera terminar de estudiar. Por lo que, si no les hacía caso y renunciaba al trabajo por mi deber, estaría en deuda con ellos. Pero mi opinión era ridícula y absurda. No coincidía con la palabra de Dios ni con la realidad. Así es. Dios es la única fuente de la vida humana, y nuestra vida proviene de Él. Todo lo que tenemos proviene de su provisión y bendición. Sin Él no tendríamos nada. Dios dispuso de manera soberana que mis padres me criaran. Tenía que estarle agradecido y retribuirle su amor. Cierto. Si no podía cumplir mi deber de ser creado para satisfacer a Dios, aunque tuviera un empleo estable y una buena vida material con mi familia, eso no tendría valor ni sentido. Estos placeres temporales no me permitirían comprender la verdad. Además, para Dios me estaría rebelando contra Él y no lo aprobaría. Así es. Para alcanzar la verdad, tenía que sufrir y experimentar dolor. Sería la única forma de vivir con dignidad y recibir su visto bueno. Así es. Si más lo pensaba, más fuerte me sentía. Por ello, volví a dar testimonio a mi padre de la obra de Dios. Y le dije que, sin fe en Dios, todo afán es vacío.
y carente de valor y sentido. Que el Salvador ya ha venido a salvar a la gente, y que ésta, solo si cree en Dios, busca la verdad y se arrepiente ante Él, podrá sobrevivir a los desastres y entrar en su reino. Que los que se afanan por el mundo, por muy rica que sea su vida material, sufrirán los desastres y serán castigados al final. Pero dijera lo que dijera, mi padre seguía sin estar de acuerdo. Y al final se marchó enojado. Luego, ¿qué ocurrió? ¿Continuaron estorbándote? Así es. Mi padre llamó a más familiares para convencerme. Según todos ellos, un puesto en la agencia ferroviaria es un empleo que no se puede comprar con regalos. Y mis padres me criaron en vano. Ante las acusaciones de mi familia, pude saber que Satanás utilizaba a mis parientes para impedirme esforzarme por Dios. Me acordé de unas palabras de Dios Todopoderoso. Debes poseer mi valentía dentro de ti, y debes tener principios al enfrentar a parientes que no creen. Por mi bien tampoco debes ceder a ninguna fuerza oscura. Confía en mi sabiduría para seguir el camino perfecto. No dejes que se impongan las tramas de Satanás. Dedica todos tus esfuerzos a poner tu corazón ante mí, y yo te consolaré y te traeré paz y felicidad. Amén. Estas palabras de Dios me llenaron de confianza y de valor para decirle a mi familia: hoy en día la gente idolatra el dinero y el estatus. Por estas cosas, la gente pelea, intriga y lucha entre sí. Y en los matrimonios se engañan y traicionan unos a otros. Todo el mundo vive así, por lo que aunque encontremos un buen empleo fijo y vivamos bien en lo material, ¿realmente es posible sentirnos felices? Así es. Dios Todopoderoso dice: todos los desastres sucederán uno tras otro. Todos los lugares experimentarán calamidades. La plaga, el hambre, las inundaciones y los terremotos están por todas partes. Son desastres que no ocurren solo en algunos lugares, ni terminarán dentro de un día o dos, sino que se extenderán cada vez más y serán cada vez más severos. Durante este tiempo surgirán toda clase de plagas de insectos, y el canibalismo ocurrirá en todas partes. Este es mi juicio sobre todas las naciones y pueblos. Continué pronunciando las palabras de Dios. Los desastres van en aumento. Seguir a Dios Todopoderoso es lo único que puede protegernos de ellos. Mi deber y mi fe en Dios son miles de veces más importantes que mi empleo. Mi fe en Dios no es la necedad que ustedes creen. Cuando Noé predicó el Evangelio, la gente dijo que estaba loco. Pero cuando llegó el diluvio, de toda la humanidad solo sobrevivieron Noé y sus 7 familiares. Noé no era un loco ni un idiota, sino el hombre más prudente y el más bendecido por Dios. Hoy, la maldad y la corrupción de la humanidad son tales que Dios destruirá esta especie malvada y corrupta. Y solo podremos sobrevivir si adoramos a Dios Todopoderoso. Amén. Hoy les doy esta maravillosa noticia con la esperanza de que también crean en Dios Todopoderoso. Yo ya he elegido. Seguiré a Dios Todopoderoso por el resto de mi vida. Mi tía, que cree en el Señor, dijo: gracias a Dios. Es bueno que creas en Dios, y a Él le agrada que optes por predicar su evangelio. Les dijo a los demás: la senda que ha elegido es la correcta. No importa ser rico, lo que importa es la vida. Debemos respetar su decisión. Los demás no dijeron nada después de eso. Esto me alegró mucho. Cuando me planté y opté por satisfacer a Dios, mi familia dejó de persuadirme. Desde entonces ya no me limitan las personas de mi entorno y puedo cumplir el deber. Demos Gracias gracias a a Dios. Dios. Luego, como tanta gente acepta la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, siento un gozo indescriptible en mi interior.
Devolver a la casa de Dios a aquellos que lo anhelan es algo con mucho sentido y lo que más le reconforta a Dios. Así es. Al recordar que opté por dejar el trabajo y tomar la senda de la fe, sé que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Poder esforzarme y dedicar mi vida a dar testimonio de Dios tiene más valor y sentido que ninguna otra cosa que pudiera hacer. Demos Gracias gracias, Gracias a a Dios. Dios.